Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Henry Abraham Allende Diego. Esto es estudio del trabajo 2 de la unidad 2. Hablaré sobre el estudio de muestreo. Para empezar, se nos solicitó la reparación de un lavabo, dividiéndonos distintas tareas en distintas cuadrillas. Se dividieron dos cuadrillas, siendo así carpinteros, plomeros, herrería y limpieza. A cada quien se nos asignó un operario a quien muestrear, dándonos como resultado tres tablas de muestreo, ya que fueron 3 horas distribuidas los días lunes en laboratorio, a solo 1 hora por sesión. Fueron 3 semanas. Entonces nos da como resultados estas tres tablas. Cada una contiene 20 observaciones, de las cuales se toman muestras, ya tanto sean productivas e improductivas. Podemos ver que el compañero que me tocó muestrear se encuentra en el área de plomería, en la cuadrilla número 2. Él desempeña ciertos roles, de los cuales podríamos ver la revisión de piezas, cambio de tubos, se encarga de cortar refacciones, tomar medidas, limpiar su área, entre otras. Eso sería por el lado productivo, pero tiene también operaciones improductivas como sentarse, recargarse, estar parado, estar con el celular, dormido, entre otras. Y también tenemos la opción de las observaciones. Tenemos las muestras de los 3 días que son el día 15, 23 y 29 del mes anterior, abril. Como consiguiente, tenemos el registro breve de las observaciones por día. Se vació toda la información en una tabla, sumiendo todos los muestreos. Tenemos la fecha, la hora, el día 15 a las 10, el día 23 a las 11, el día 29 a las 10. Total de muestras son 20, que sumando los 3 días son 60. Actividades productivas. El día 15 fueron 15 productivas e improductivas fueron 5. El día 23 productivas 19, improductivas 1. El día 29 productivas 17, improductivas 3. En los productivos nos dio un total de 51. En improductivos nos dio un total de 9. Como consiguiente tenemos el tamaño de la muestra. Aquí tenemos la fórmula, proporción por X sobre variable n. X representa el número de muestras que indicaron trabajo o no, mientras n son el número de muestras totales. En mi caso, decidí sacar la productividad como simplemente dividiendo 50 sobre 60. La suma total de actividades productivas sobre el número total de muestras, 60 por los 3 días. También se le debe sacar la improductividad. En este caso, pues sacando una vez la productividad o improductividad, puede ser por ambas, vas a saber cuánto de porcentaje tienes del otro lado del margen. Por ejemplo, yo saqué productivas 85%, entonces lógicamente sé que 15% fue de improductividad. Pueden calcular la improductividad y les va a salir el porcentaje restante para que sumados te den 100%. Aquí tenemos la tabla que nos muestra la proporción de productividad e improductividad. Vemos que este compañero tuvo un 85% productivo, mientras que en sus momentos también tuvo improductividad, pero muy baja de 15%. Tenemos el factor de calificación. Esto se mide gracias al sistema Westinghouse. Podemos ver cómo por sectores se divide la habilidad, el esfuerzo, las condiciones y la consistencia. Aquí tenemos el factor de calificación. Aquí solamente es cuestión de ir midiendo o ponderando tu propia perspectiva de cómo viste al operario desempeñarse en su área. Por ejemplo, en mi caso de habilidad le di un 0.0, o sea, una habilidad promedio. En esfuerzo le di el C1, que significa bueno, que nos da un valor de 0.05. En condiciones fueron excelentes, así que de ponderación tiene un 0.04. Consistencia regular, así que es un menos 0.02. Total me da un valor de 0.07. La unidad es 1. Factor de calificación 0.88. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos el factor de calificación que se divide entre 3, que nos da un valor de 1.98. Esto se saca sacando la proporción por día. El tiempo estándar. Para esto simplemente se ocupa una regla básica, que es de los porcentajes. Realizamos la tabla, la dividimos en productivas e improductivas. Cada una contiene sus elementos y observaciones y respectivamente tendrá sus porcentajes. Para ello, en elementos productivos tenemos revisión de piezas, cambio de tubos, cortando refacciones, tomando medidas, limpia su área, otras actividades. En elementos improductivos tenemos sentado, recargado, parado, celular, dormido, otras actividades. Observaciones, revisión de piezas 18, cambio de tubos 6, cortando refacciones 9, tomando medidas 11, limpia su área 7.
Ahora solo es cuestión de multiplicar el número de operaciones por casilla por 100 y dividirlo entre 60 y nos dará el valor o el porcentaje. En este caso vemos que, por ejemplo, en otras actividades tenemos cero, que eso no importa. Eso es hablando de los elementos productivos. En elementos improductivos tenemos celular, dormido, otras actividades en 0%, al igual que sentado. Solo recargado y parado fueron 10 y 5, dando un valor de 15%. Total de tiempo productivo por día. Y esto es fácil. Volvemos a la tabla. Aquí en elementos productivos sumamos las observaciones totales y nos dará el valor de 8.5. Obviamente se suma y se divide entre 6, que son los días hábiles de trabajo, y aquí un día de descanso. Ahora, aquí se preguntarán por qué son 180. Bueno, es el número de horas sumadas. Recordemos que una hora tiene 60 minutos, que multiplicados por 3 nos da un valor de 180 minutos. 180 por nuestro tamaño de muestra y por nuestro factor de calificación. Esto nos da que es igual a 46.2282 minutos por pieza. Aquí tenemos la tabla del nivel de confianza. ¿Cómo sacamos esto? Bueno, simplemente vemos que en el volumen de producción nosotros sacamos 46.2282 minutos sobre piezas. Entonces esto nos da menos de 50. Aquí ya tenemos que son menos de 50. Ahora, la siguiente casilla para saber en qué nivel de confianza estamos. Bueno, recordemos que sacamos 85%. Yo aquí no encuentro la tabla, el valor de 85. Así que me dispuse a agarrar el valor anterior, que aquí lo más cercano sería 80. Me da un valor de 1.24, que sería el nivel de confianza. Vemos que en el nivel de confianza entonces sí encaja. Estamos entre 80 y 85 y esto está perfecto. Entonces eso nos da a entender que el nivel es bajo. El margen de error o precisión va a ser de 8 a 10 piezas, mientras que el volumen de producción es menos de 50. Aquí de ese lado pues lo tenemos la tabla para escoger los niveles de confianza, solamente que aquí pues no se logra ver muy bien porque se puede apreciar un poco mejor así. Tenemos baja, media, alta y muy alta. Pues tenemos el tamaño de la muestra. Fórmula la podemos ver aquí. N, tamaño de la muestra. Sustituimos los valores. Así que aquí tenemos todos los datos ya sustituidos en la fórmula y esto nos da un valor de 19 en tamaño de muestra. En precisión tenemos la fórmula aquí y nos da un valor de 1.5376, solo que es más menos, así que tendremos dos valores, uno que sea igual a este pero positivo y otro igual a ese pero negativo. Entonces se concluyen que no se necesitan más muestras, ya que vemos que el tamaño de muestra que nos pide es de 19 y nosotros tenemos uno de 20. Se concluye que no se ocupan más muestras. Así que te preguntarán cómo sacamos estos porcentajes. Sería el valor productivo 15 entre la muestra total, que serían 60. Entonces 15 entre 60 da 0.25. Al igual que lo hacemos con la tercera tabla. Ahora saquemos la gráfica de control. Bueno, para ello necesitamos primero recordar la proporción y la proporción nos dio 0.85%. Ahora aquí tenemos el límite de control, precisión o sí, porción, más menos 3, que nos da la raíz cuadrada de porción de 1 menos P sobre número de muestras. En este caso aquí ya sustituimos la fórmula. ¿Cuál es nuestra porción o precisión? Creo que es porción. Disculpen, creo que me estoy confundiendo de concepto. Creo yo saber que es porción. Si no es así, una disculpa, ingeniero. Bueno, tenemos la porción aquí. Entonces es 0.85. Lo ponemos aquí. Entonces lo sustituimos en donde nos lo pide. Luego es más menos 3. Esto es igual a 0.85 por 1 menos 0.85 sobre 60. Disculpen aquí, es otro error de dedo, no se preocupen. La prueba aquí, el cálculo está bien. Así que es 0.85 más 0.13496 o sería 13.496. Ahora, límite central superior, ¿cómo lo detectamos? Recuerden que es más menos, así que esto en el más primero sería 0.85 sumando el valor de la raíz y esto nos da un valor de 98.496. Ahora, como límite central inferior tenemos 0.85, pero esta vez restando a 13.496 y esto nos daría un valor de 0.115.404. Y aquí podemos checar cómo está nuestra gráfica de control, como lo logran apreciar. Lo que se encuentra de color rojo se podría llamar nuestra porción y lo que está en los costados sería nuestro límite superior y nuestro límite inferior. Hasta aquí espero que haya quedado claro la explicación. Disculpen por haberme trabado. Espero que la información haya sido legible y muchas gracias por la atención, ingeniero. Buenas tardes.